buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia de entrega en comodato del archivo del escritor Francisco Coloane al Centro de Estudios de Literaturas Chilena, CELICH, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes y saludamos de manera muy especial a las autoridades que nos acompañan. Al rector de nuestra universidad, el señor Ignacio Sánchez, al señor Juan Francisco Coloane, hijo del escritor Francisco Coloane, a la vicerrectora de Comunicaciones y Extensión Cultural, señora Rosa María Lazo, al decano de la Facultad de Letras, el profesor Patricio Lizama, a la vicedecana de la Facultad de Letras y directora del CELICH, la profesora Macarena Areco, a la directora de la Biblioteca de Humanidades, la señora Mónica Tavilo. Nos distinguen además con su presencia investigadores, académicos, el señor Fernando García, Premio Nacional de Artes Musicales de 2002, la señora Virginia Rasuris, artista visual, representantes de Ediciones UC y de la Dirección de Asuntos Jurídicos de nuestra universidad, además de académicos, investigadores, profesionales y estudiantes que han querido acompañarnos en esta significativa ceremonia. En primer término, invitamos a la vicedecana de la Facultad de Letras y directora del CELICH, la señora Macarena Areco, a dirigirnos unas palabras. Tiene que ser con la altura de la vida. Estimado rector Ignacio Sánchez, señor Juan Francisco Coloane, heredero de la obra del escritor Francisco Coloane, vicerrectora, muy querida Rosa María Lazo, todos son queridos, pero es que ella se nos fue, por eso. Decano Patricio Lizama y también Mónica Tavilo, directora de esta Biblioteca de Humanidades, la dueña de casa, profesores, estudiantes. Quiero agradecerles su presencia hoy y muy especialmente a Juan Francisco Coloane, quien nos ha entregado en comodato un valioso archivo con documentos de su padre, el autor, entre otras muchas obras relevantes, del último grumete de la Baquedano. Para el CELICH y la Facultad de Letras ha sido fundamental su confianza y su trabajo, junto con Lina Barrero, que ahí está grabando todo esto, un trabajo que hoy se consolida en esta ceremonia. Son muchas las personas a las que es necesario agradecer. El rector, que ahora y siempre ha apoyado a este centro, la vicerrectora y el decano, quienes han sustentado y aportado decidida y permanentemente este trabajo, nuestro trabajo en el CELICH. Ellos forman parte además del consejo del CELICH. Y por supuesto a Mónica Tavilo y su equipo, que han ocupado muchas horas, ¿no es cierto?, en estos trabajos con nosotros. Creo que nunca es innecesario repetir que el contacto con las personas y el trabajo con las personas es fundamental. Sin él, hoy no estaríamos acá. Muy especialmente quiero agradecer a quien empezó esta especie de hilo, o más bien de tejido, a María Montt, profesora del Instituto de Historia, que no ha podido estar hoy y sintió mucho no poder estar. Ella nos puso en contacto con Sebastián Sosa, con los lentes veo aquí, pero no ya, pero por ahí veo que está Sebastián Sosa ahí atrás. Él es estudiante de magíster de Historia, quien, por motivos de su investigación de magíster, había visitado a Juan Francisco Coloane y conocido el archivo. Él fue el que nos dio el dato, diría. Así que muchas gracias, Sebastián. Esto fue, si mis registros no fallan, a comienzos de marzo, hace menos de un año. Yo pensé que era mucho más y realmente fue muy poco. Y gracias a todos ellos, hoy estamos acá. Como quizás muchos de ustedes saben, aunque no está de más decirlo, el CELICH fue creado en 1986 a propósito de la donación de cartas manuscritas de Gabriela Mistral. Con los años, a este archivo se han ido sumando los de Genaro Prieto, Pedro Prado, Benedicto Chuaki, Manuel Rojas, el Tit Rosenfeld, Desidero Arenas, Ramón Díaz Eterovich y ahora el archivo Coloane. Nuestro trabajo consiste en poner en línea estos materiales, también antes de eso los ordenamos y los describimos, ¿no? Después ponerlos en línea y estos materiales, esto quizás sea lo más importante, que pueden ser consultados de manera abierta una vez están puestos en internet. No solo para los investigadores o para la católica, sino que para quien esté interesado. Bueno, y de este modo se propician investigaciones, publicaciones sobre estos materiales en congresos, convenios, tesis, redes, etc.
En una ceremonia pasada citaba yo a Didi Huberman, y ahora no me repetiré, tengo una larga cita, agradezco que no la ponga, muy linda en todo caso, pero la sintetizo. El estudioso francés visibiliza, pone en primer plano la difícil sobrevivencia de los libros y los archivos, dado que tantos de ellos han sido destruidos, quemados, olvidados. El archivo de Francisco Coloane, cuya importancia es imposible exagerar y cuya existencia debemos al trabajo de muchas personas, por supuesto la familia y también otras, el propio escritor, ¿eh? Si él no hubiese guardado sus cosas no existirían. Contiene más de 200 documentos, según el inventario son 228. Se trata fundamentalmente de cuadernos y libretas manuscritas en los que aparecen diversidad de temas y posibilidades. Por ejemplo, Bitácora de los Galápagos, Disertación en la isla Quiriquina, Vacaciones y Mongolia Interior, 1963. Con Pablo Neruda en la corriente de Humboldt, esa querría leer. Bueno, también hay proyectos, hay estructuras de novela, hay artículos, hay cuentos inéditos. Algunos de esos materiales ustedes los pueden ver ahí en ese video que hicieron Lina con Mónica Tamino. Bueno, y como ya hemos conversado con Juan Francisco Coloane, en el futuro próximo a estos documentos se sumará a la biblioteca del autor, yo creo que lo podemos concretar próximamente, material invaluable para los investigadores e investigadoras que podrán saber más sobre sus lecturas y sus procesos de escritura. Por ejemplo, se ha hablado de la importancia de Jack London en su obra, si lo buscan en internet eso aparece. Y yo me preguntaba, ¿fue importante para él Conrad o Melville? Seguro que sí, y seguro que ahí en la biblioteca encontraremos pruebas, ¿no es cierto?, de esto. También esperamos que fotografías, cartas y otros materiales pasen a formar parte de esta colección. Muchos aspectos pueden destacarse de la vida y obra de Francisco Coloane, un hombre que habitó muchos mundos a través de su trabajo. Como conversamos recién, no tanto a lo mejor con el ánimo de la aventura, sino que del trabajo, ¿no es cierto? Aprendiz en una hacienda en Tierra del Fuego, escribano de la Armada, periodista. Coloane viajó además profusamente, incluso vivió en China entre 1962 y 1964, si no me equivoco. Pero sobre todo quería referirme a cómo su obra contribuyó en la creación del imaginario del extremo sur, de los paisajes, de la flora y la fauna, lo que puede verse, por ejemplo, en Cabo de Hornos, ese cuento que da título a un libro, ¿no es cierto?, y que realmente es magnífico. Yo lo releí anoche y leo el comienzo. Las costas occidentales de Tierra del Fuego se desgranan en numerosas islas, entre las cuales culebrean canales misteriosos que van a perderse ya en el fin del mundo, en la sepultura del diablo. Los marinos de todas las latitudes aseguran que allí, a una milla de ese trágico promontorio que apadrina el duelo constante de los dos océanos más grandes del mundo, en el Cabo de Hornos, el diablo está fondeado con un par de toneladas de cadenas. Bueno, ustedes seguirán, lo buscarán y seguirán leyendo esto después. Es el inicio del cuento Cabo de Hornos. Coloane también nos habla de la explotación de los recursos, muchas veces depredadora, y de los hombres, víctimas y victimarios, que se abocaron a este trabajo. Por ejemplo, en una novela habla de Julius Popper, recordarán, y en este mismo cuento de los hermanos Jackie y Peter, el primero dice con quijada de foca, lo estoy citando, el segundo con rasgos de zorro, ambos cazadores de popis. Yo no sabía lo que son popis, pero aquí supongo ustedes tampoco. Es triste. Lobitos de un pelo, muertos dentro de los 8 días de su nacimiento y descuerados antes de las 24 horas de haberlos sacrificado. El cuento es tremendo, ¿no? Leanlo. Son lobitos chiquitos, recién nacidos. Bueno. En su libro, y ya voy terminando, seguir con el problema, generar parentesco con el Tuluceno, se dice, o no sé cómo se dice. Tuluceno. Si lo hubieran escrito entenderían mi duda. Donna Haraway señala la importancia de, en un mundo dañado como el nuestro, contar historias. Ella dice como una de las prácticas más poderosas para confortar, inspirar, recordar, advertir, alimentar la compasión, estar de luto y devenir mutuamente en sus diferencias, esperanzas y temores. También Haraway revela la necesidad de revivir la práctica de los speakers for the dead, o voceros de los muertos, o palabreros de los muertos, que son los que hacen esta conversación, ¿no es cierto?, entre los vivos y los muertos, quienes enseñan prácticas de recuerdo y duelo que incorporan bichos humanos, así dice Haraway, bichos,
no humanos extinguidos, a la tarea continua de cortar las cadenas de la doble muerte que estrangularon una gran cantidad de maneras de vivir y morir en el Plantacionoceno, Antropoceno y Capitoloceno. Muchas gracias a todos ustedes y especialmente a Juan Francisco Coloane por preservar la voz de su padre, de los mundos y los modos de vida perdidos o actuales, quien nos trajo y nos sigue trayendo a cuenta, y de hacernos a nosotros parte de este trabajo de conversación entre distintos universos y tiempos. Damos las gracias a la vicedecana de la Facultad de Letras. A continuación, se dirigirá a ustedes el señor Juan Francisco Coloane, hijo del doctor Francisco Coloane. Gracias. Gracias. Disculpen. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, no tengo esta espontaneidad tan atractiva y tan cercana que tiene Macarena Leco. Así que me van a disculpar que no soy ella, es inigualable en ese sentido de acercarse a la audiencia. Gracias, Macarena. Bueno, es muy difícil para mí, traje algo escrito, pero este es un hecho sentimental, fundamentalmente. Y eso me lo dijo nuestro distinguido señor rector Ignacio Sánchez cuando fue a la casa de mis padres hace poco tiempo, acompañado de Macarena, del decano, y Lina y otras personas, respecto a defenderme de esos manuscritos, que era como un problema existencial. No problema, tema existencial para mí. Y de hecho lo es. Porque esos manuscritos es como lo que se dice en inglés, the vault. Es el búnker, es el corazón de esa casa. Digamos, así siempre lo consideré yo. Que es como la mayor acumulación de riqueza espiritual, no solamente riqueza literaria, que está encerrada en esos manuscritos, que la contabilidad inicial son 223, como dijo Macarena, pero hay mucho más que todavía no está clasificado, digamos, de cuadernos inscritos de Coloane. Él era un escritor compulsivo, vivía para escribir en el fondo. Incluso en su biografía no está bien explicitado. Él se va a la Patagonia antes de los 20 años, trabaja 2 años y medio, 3 años como ojero, como capataz, pero inmediatamente de su experiencia en la Patagonia, él fue escribiente en una oficina de abogados en Punta Arenas y después fue escribiente de la Armada. En los 4 años que estuvo en la Armada fue escribiendo. Y esa buena letra que tiene, que Lina Barrero, que hizo un gran trabajo, y los manuscritos están muy bien escritos desde el punto de vista de la manuescritura, o la escritura a mano. Y eso demuestra que fue un escritor de la Armada, porque tenía que hacer las bitácoras con una letra impecable. Dicho eso, del tema existencial sentimental, yo preparé un pequeñito discurso y no lo voy a alargar mucho. Muchas gracias por darme la oportunidad de decir algunas palabras en este importante momento en que se firma un contrato de comodato para utilizar los manuscritos de Francisco Coloane. Entiendo plenamente que facilitará la creación de un archivo con manuscritos y escritos varios y material literario de Francisco Coloane, formando un material en su conjunto para estudiarlo, exhibirlo, divulgar o comunicar al público con el objetivo de promover la obra del escritor. El rector, doctor Ignacio Sánchez, ha liderado esta iniciativa con un formidable equipo de expertos. Conociéndolos, mi padre y mi madre, que trabajaban muy estrechamente en los asuntos literarios, ellos habrían estado maravillados de esta oportunidad de estudios y difusión de la obra de este escritor chileno
que es más leído, este es un dato importante, hoy en Francia, Italia, en Alemania, que en su propio país. Los libros de Corvalán siguen siendo editados hasta el día de hoy. Sigo firmando contratos para editores franceses e italianos, fundamentalmente, y no en Chile. Digamos, yo que vivía hace 10 años que no se edita Corvalán, salvo una editorial hecha, digamos, arreglada por un agente francés, agente español, Juan Alfaguara, pero Corvalán no tiene editor. Ahora tengo que anunciar, no sé si lo puedo anunciar, que la Universidad Católica, edición de la Universidad Católica, va a editar el último volumen de lo que llaman después de haber estado 10 años sin ser editado. Un libro que fue fundamental en los programas de estudio, tuvo 10 años que no era editado en Chile. Y en la Universidad Católica, Ediciones Universidad Católica, va a editar este año, el próximo año, el último volumen de la que llaman. Muchas gracias. Y aquí está Patricia Corona, que es gestora de esta iniciativa, que forma parte también de este proyecto más amplio. Bien, pienso, este es un pensamiento propio de un sociólogo que es muy intruso, que yo creo que se abre una posibilidad nueva con el proyecto de este comodato, y en mi modesta opinión, yo diría que es una búsqueda arqueológica de la verdadera personalidad y carácter literario de Corvalán. Porque creo que la crítica chilena, también la crítica extranjera, no ha pescado bien a Corvalán en su dimensión total del carácter y la personalidad de su escritura. No es escritor de niños, como dice muy bien en el prólogo del Grumet, Igor Grinor Rojo. Tampoco es un escritor de ecología, tampoco es un escritor aventurero tipo Salgari. Es decir, es otra cosa. Creo que los españoles, un crítico español, que no me recuerdo bien el nombre, cuando fue publicado en España, fue el que le acertó con mayor claridad, que es distinto. Digamos, se parece a Conrad, pero no es Conrad. Digamos, está en la línea de Melville, pero no es Melville. Es propio, él tiene sale del arquetipo. Por eso que llamo una búsqueda arqueológica de la verdadera personalidad y carácter literario global. Una búsqueda que desde lo académico, lo cultural ha sido fragmentada, esporádica y frecuentemente ambigua e incierta por no poder ubicar su narrativa en ningún arquetipo literario disponible de los que están periódicamente en bogas académicas o comerciales. Es decir, tanto la fundamentación del arquetipo, tanto comercial como literario y académico, que no solamente Corvalán, hay escritores que no entran en el arquetipo. Yendo a lo práctico, el uso escolástico y la difusión de este archivo, se me ocurre, podrá permitir, ¿no es cierto?, una revelación de un escritor que todavía no lo conocemos en su dimensión total. Yendo a lo concreto, que la difusión y uso escolástico de este archivo de manuscritos y material inédito de la obra de Corvalán puede ser el punto de partida para explorar la narrativa de Corvalán, teniendo en mente nuevas dimensiones y perspectivas tanto de su contenido como de su escritura propiamente tal, aspectos que no han sido considerados desde el surgimiento de la obra del escritor en la cultura nacional. Y para finalizar, si me dan un minuto más, yo transcribí un pequeño párrafo en mi celular. Yo tengo manías de viejo, porque aparte de Fernando García, que me supera, yo quiero ser el más viejo acá. Y tengo manías de viejo. Bueno, yo me puse a leer porque este proyecto de la Católica, y lo digo de todo corazón, y con la misma espontaneidad con que habla Macarena, este proyecto de la Católica me hizo leer a Corvalán, pero me hizo leerlo con otra perspectiva, es decir, ya no disfrutándolo, sino metiéndome bien profundamente qué es lo que estoy traspasando, evaluando. ¿Estoy traspasando algo de valor de verdad? Y empecé a leer los manuscritos y empecé a leer los libros, y se me revela a los 77 años
un escritor que literariamente no lo conocía. Entonces, estos proyectos, con la iniciativa del señor rector y su equipo, realmente agitan, mueven, desordenan y permiten, ¿no es cierto?, que uno recupere una ruta, un camino y un objetivo. Y yo creo que ese objetivo está planteado en el proyecto, que puede ser lento, como están los otros escritores también, como Rojas, como Villeterovich, de que abran esas posibilidades para el chileno, para Chile, en el sentido, tenemos valores literarios que no los conocemos. Incluso esto es válido hasta para Neruda, hasta para Gabriela Mistral. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de Raúl. A mí me gusta mucho la música, una música que he aprendido mucho con Fernández, que ha sido mi profesor de música, aunque a uno le gusta el título de profesor, ni siquiera mi profesor, no me gusta que yo lo diga, pero me ha enseñado música. Yo descubro a Raúl a los 77 años, las sonatas de Beethoven. ¿Quién me enseñó a escuchar música? Fue Fernando García. Yo he escuchado jazz durante 60 años. Yo he sido músico yo mismo, de música folclórica, pero empecé a escuchar tarde música, a entender lo que era música, gracias a Fernando. Creo que estos proyectos de la Universidad Católica, estos proyectos literarios, es retomar el tema de la lectura, retomar el tema de aprender a leer de nuevo, con contenido, con mayor perspectiva, y eso es importante. Y entonces me puse a leer cuentos de Coloane, estos cuentos inéditos que tienen. Déjenme ver si lo puse bien acá, porque si no se salva de la lata. Creo que no lo copié. Se borró, se salvaron. Miren, se llama El Sábelo Todo. Es una historia maravillosa de un hombre que está confundido con la leyenda Yamana, que era despreciado por su comarca, en la zona Yamana, del extremo sur de Chile, porque sabía de todo respecto al mar, respecto a cazar foca, cazar ballena, cazar de todo. Era el experto de los expertos. Y fue bautizado como el Sábelo Todo. Y un día, por hacerle una broma, un grupo de personas le dicen, mira, en ese pico de la montaña que está arriba, hay un león inmenso y que nos puede hacer daño, puede bajar de la montaña. Y como el Sábelo Todo era un experto de todo y era vanidoso, eso lo cuenta Coloane, va allá. Cuando él va allá y se queda con su arpón para tratar de matar a este gigantesco lobo de mar, le sacan las cosas de sus chozas, de donde vivía, todo. Cuando vuelve no encuentra nada. Y era una broma apenas, pasajera. Y el hombre desaparece. Y el padre y su nieto lo echan de menos. Y viene la búsqueda del padre con el nieto de este Sábelo Todo. Es tremendo ese cuento, porque este cuento tiene que haberlo leído mi madre, y mi madre era un poco la editora previa a mi mamá. Es decir, ella decía, esto se publica, esto no. Incluso con Lina hemos visto cuentos, la clase de medicina, Lina, ¿no? La clase de medicina, que es una clase que es un cuento de una profesora que da una clase de medicina que tenía que ver con cosas muy de hoy, que tiene que ver con el aborto, ¿sí o no? Sí, sí. Mi madre le dijo, esto no lo publicas, estoy seguro. 1955, clase de medicina. Y no era una proposición pro o en contra, era una explicación de cómo el proceso de la gestación. Es un cuento maravilloso, que va a tener que ser publicado de alguna manera. Bueno, este cuento es una mezcla entre la realidad de este hombre Sábelo Todo y la leyenda Yamana. Uno no sabe si es una leyenda contada por los Yamana o es una realidad realmente que Sábelo Todo existía. Y el padre empieza a recorrer las islas oliendo los excrementos de los pájaros y tratando de ver estos excrementos que están ya fosilizados, no fosilizados, estaban ya congelados por el clima o destruidos. Él podía distinguir excrementos frescos de su hijo. Es impresionante. Yo me acordé de las películas del canadiense de la mosca, ¿cómo se llama?
el canadiense. ¿Cómo se pronuncia? Cronenberg. David Cronenberg. Era una película de David Cronenberg, un hombre oliendo excrementos de pájaro, intentando identificar excrementos humanos para dar con el nuevo domicilio de su hijo. Cuando dice, relata Coloane, estos excrementos tan esponjosos como hongos que se amarran a los robles. Una frase literaria muy débil. Y dice, por aquí debe estar mi hijo. Sí, y sigue la huella de los excrementos. Y encuentra al hijo. El hijo se asusta porque está durmiendo. Y cree que es un lobo marino que lo va a liquidar a él, al hijo. Y dice, no, yo soy tu padre, le dice. No me reconoce que soy tu padre. Y se miran a los ojos, se dan un abrazo. Y ahí, con una frase literaria que yo no la recuerdo, termina ese cuento, que es un cuento maravilloso. Porque dice, bueno, y ahí viene la leyenda Yamna. Y ahí está el regreso del Sábelo Todo a su isla invisible. Un cuento que termina de forma magistral, escrito en la década del 50, no publicado. Entonces, este material que se transfiere a la Universidad Católica tiene ese tipo de situaciones. Y para finalizar, una anécdota de Don respecto a por qué Coloane, por ejemplo, no escribió entre 50 y 45, Golfo de Penas, y el 55, Tierra del Fuego, que tiene el primer premio de cuento de la Municipalidad de Santiago. Y Alón dice, magnífico volumen de cuentos, Tierra del Fuego. ¿Qué le pasó a Coloane que durante 15 años no escribió? Y dice, claro, el año 1947, porque el último libro fue el 45, Golfo de Pena, se hizo comunista. ¿Será tan fuerte la atracción por el comunismo que le impidió escribir literatura? A Francisco Coloane dice, qué bueno que la literatura haya rescatado a un gran escritor del comunismo. Lo que Alón no sabía es que muchos de los cuentos que mi papá había escrito, mi mamá, que era la comunista de la familia, le prohibía que se lo escribiera porque no era políticamente correcto. Por esto quiero terminar mi discurso, le agradezco al rector infinitamente de haberlo conocido personalmente, que me encanta la personalidad del rector, al equipo de la Universidad Católica, sin discriminar a ningún nombre, el decano, a Carena y todo ese equipo formidable, Lina que estuvo yendo a la casa a llenar ese vacío que está ahí, porque aquí hay dos personas que hay un vacío. Aquí está el escritor y está la mujer del escritor, que tengo que nombrar a la madre Elena Rojas Sánchez, porque es una formidable persona que realmente hizo que este escritor siguiera escribiendo, pero de una forma apropiada que los chilenos podían tolerar, porque el chileno a veces también es un poco intolerante y no toda la literatura es publicable. Muchas gracias. Y gracias a los amigos que me ayudan. Agradecemos a Juan Francisco Coloane, quien a continuación entregará al rector Ignacio Sánchez un manuscrito de la obra de su padre en representación de los materiales de este archivo. ¿Se acuerdan de la maleta de James Bond? Que con amor, ¿se acuerdan? Bueno, yo dije voy a traer la maleta de James Bond, la mejor maleta que tengo. Señor rector, aquí hay 4 manuscritos de los que hemos hablado en esta mañana maravillosa. Por favor. Aquí son los cuadernos. ¿Cuaderno qué año es? No, este cuaderno. Eso. Estos son antiguos, años 50, 1000, por el tipo de papel.
del año 50. No es algo que Bastante lleno. Sí. Aprovechando el esta es la letra del escribiente marino, del escribiente de la Armada. ¿Está David Valenzuela acá? David, por favor. Hermoso el libro. Este es el mejor ejemplo que le queda. Le faltan Divino, páginas. por favor. Entonces, rector, quiero presentarle al señor David Valenzuela, del Departamento de Comunicación de la Armada. Y cuando yo mencioné la Armada, bueno, él es la principal figura institucional que yo he inventado, invitado. Saludos, ¿cómo te sentiste? ¿Sí? Sí. Que me corresponde. Ya. Este otro también, ¿no? Muy bien. Sí. Perdón. Esto tiene que ver con los naufragios, que tiene una excelente letra, y yo traje el libro Naufragio para regalárselo, señor rector. Quiero hacer una mención aquí porque esto es como una serendipidad, ¿será? Que tenga la foto del Big Friday. Este es el último libro de Coloane, Naufragios, que en los últimos 10 años lo único que quería que se publicara. Y realmente se publicó antes que falleciera. Fue el último libro que pudo leer y editar en el prólogo todo. Esto tiene que ver con Vidal Gormaz, el gran navegante chileno que escribió a principios del siglo pasado un catálogo de naufragios en Chile, que es un bibliaco de este tipo, que heredó su padre, que era un capitán de barco ballenero, mi abuelo, digamos, Juan Agustín Coloane. Y Vidal Gormaz para mi padre era, después de Dios, era Gormaz. Y eso también va a ser adquirido, no sé cuál es la palabra, transferido para la Universidad Católica en el proyecto este, porque allí está el libro original de Vidal Gormaz, que lo heredó su abuelo y se lo heredó a mi padre. Y a partir del libro sobre naufragios de Vidal Gormaz, mi padre hizo un resumen de los naufragios y los comentarios de cada naufragio. Entonces, Aquí también naufragio. aquí está exactamente. Y aquí aparece como esa última página, porque queda. Sí, pero yo lo traje porque tiene la letra impecable y es la constatación de lo que fue transcribiendo. Y aquí está el libro editado por Andrés Bello, una editorial que echamos de menos, ¿eh? Por si acaso, es importante. Edición de la Universidad Católica, más o menos como reemplaza a Andrés Bello, cumple ese vacío. Este otro. Es muy natural ese archivo que estamos entregando, porque Aquí tiene correcciones. exactamente. Aquí hay cuentos nuevos. Es decir, cada libreta tiene una caracterización distinta. Hay libretas que tienen, o cuadernillos que tienen cuentos inéditos nuevos. Tiene manuscritos de libros ya publicados, otros de comentarios, y después cosas espontáneas que tienen que ver un poco con la personalidad del personaje. Y este es el libro Naufragio que le traje, señor rector. Naufragio de Rescate, que fue el último libro en vida que él publicó. Gracias. A continuación, el señor Juan Francisco Coloane y el rector Ignacio Sánchez firmarán el convenio de donación.
autoridad de la profesora Areco. Cuando la profesora Areco dice que la vicerrectora se fue, no se ha ido, está en Casa Central. De la facultad. No, oye, Sí, es que antes de mis palabras yo quería darle un obsequio a Juan Francisco. El primero es un libro que yo escribí hace unos años, que recopila algunos temas de interés ahí para que lo pueda revisar y me da su opinión. Este es el segundo regalo, porque ya me llevo un regalo de acá. Muchas gracias. A tener este Cristo institucional que ustedes pueden ver al ingreso a este campo, con mucho cariño para Francisco y Aprecio mucho este regalo, porque me identifico mucho con el significado. una foto de Por último, entonces, dejamos con ustedes al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el señor Ignacio Sánchez, quien nos dirigirá unas palabras sobre lo que significa para la universidad poder resguardar y difundir este archivo. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. Siempre es muy grato estar en esta facultad, en esta biblioteca, particularmente cuando se tienen ceremonias de este tipo, que hoy día es particularmente importante porque junto con celebrar la generosidad, la visión de una familia, de una persona, de un heredero cultural, también siento que estamos en una reunión muy fraterna porque hemos cultivado una relación muy cercana con Juan Francisco. Yo lo agradezco, nos conocemos hace algunos meses. Fue una amistad a primera vista, se podría decir, porque desde que fue a la oficina y estuvimos conversando y después visitando su casa, su departamento, hemos estrechado vínculos que son muy importantes, que yo creo que ustedes también notan aquí y que fortalecen de manera muy especial este día, esta donación y este acervo cultural, que creo es de gran relevancia. Y entonces es un motivo de gran alegría. Se ha hablado de los más de 200 documentos, manuscritos, cuadernos de notas que estamos recibiendo de Francisco Coloane, Premio Nacional de Literatura 1964, uno de los personajes más importantes de la narración del cuento chileno. Este archivo, que como ustedes ven incluye borradores, ideas de textos, reflexiones personales, estudios, anotaciones, diarios de viaje, nos permiten sin duda conocer en mayor profundidad el trabajo creativo del autor. Imposible no mencionar Cabo de Hornos, el último grumete de la Baquedano, en que nos sumerge en ese imaginario de los paisajes del sur de Chile o en la vivencia del ser humano en la inmensidad del mar. Dos tópicos que son muy importantes en su narrativa. Reflexionando, Juan Francisco, y es una propuesta a nuestra directora de CELICH y
vicedecana. Nosotros tenemos un compromiso muy grande con la itinerancia y con la divulgación de la obra, y sería imposible no hacerla en conjunto con importantes universidades del sur de Chile. Es decir, aparece como fuera de lugar que la obra de Coloane solamente esté en la región metropolitana. Nosotros tenemos que llevarla en conjunto con la Universidad de Aysén, tenemos que itinerarla en conjunto con la Universidad de Magallanes, que hoy día tiene parte del trabajo que se está haciendo con la Fundación Huidobro, con la Universidad de los Lagos, con la Universidad Austral de Valdivia. Y ese es un compromiso muy importante, sacar a estos importantes escritores, estos importantes editores, con el MAVI UC lo estamos haciendo, de la región metropolitana, y hacer itinerancias en Chile, que nos permite una cosa muy importante para mí, que es fortalecer las alianzas culturales con las universidades del Estado que están en regiones. Y eso me parece que la obra de Coloane lo permite, nos llama a hacer eso. Particularmente porque al leer y al conocer su historia, las regiones del sur están íntimamente relacionadas con lo que él escribe. Y por eso cito acá en un artículo titulado Chiloé del Niño, que se publicó en el Mercurio de noviembre del 2001, en que él dice, y cito: en una casa construida sobre pilotes de madera, alquitranados, mi madre, Emiliana Cárdenas Vera, campesina de Huite, me dio a luz a las 5:30 de la mañana, un 19 de julio del 1910. En esos días mi padre, Juan Agustín Coloane, que ya el mismo nombre suyo, andaba navegando de capitán de barco de cabotaje. Entonces, es bien claro que sus primeros años estuvieron marcados por este entorno. Y así lo describe en este mismo artículo de su autoría, que dice, esta frase es bien emocionante y es bien profunda. Dice, cito: la voz de mi madre y el rumor del mar arrullaron toda mi infancia. Encuentro conmovedora. Su vida en la isla grande de Chiloé, su experiencia en una estancia de Tierra del Fuego, como peón, ovejero, recorredor de campo y capataz, se manifiestan en gran parte de sus relatos, en que la fuente de inspiración, sin duda, son los lugares inexplorados e inhóspitos del sur de Chile. Francisco Coloane, como ustedes saben, ejerció como presidente de la Sociedad de Escritores de Chile el año 1966. En 1980 fue elegido miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Sus novelas y cuentos han sido traducidos a distintos idiomas, por supuesto el francés, pero también el sueco, el inglés, alemán, griego, portugués. Por la temática que aborda en sus obras, ya se lo decía Macarena, ha sido comparado con Jack London, pero también con Julio Verne y también con el polaco Conrad. Para la Universidad Católica es una tremenda alegría y un orgullo inmenso recibir el archivo patrimonial que describe y que conforma su obra. Un material de gran valor. Compartimos con su hijo Juan Francisco Coloane Rojas el interés en la obra de su padre, su difusión, su preservación. Queremos que se pueda investigar. Obviamente que aquí en estos documentos ya podemos pensar en varias publicaciones en los próximos años. Queremos también que nuestros estudiantes y profesores puedan conocer en profundidad este legado para que sea objeto de estudio, de investigación. Para ello, la documentación será digitalizada y conservada en la colección patrimonial de la Biblioteca Humanidades. Yo quiero hacer un reconocimiento a esta biblioteca, al sistema de biblioteca. Creo que es podríamos decir, un tesoro que tiene la universidad, el sistema de biblioteca. Y lo digo porque hemos estado muy cercanos a muchos trabajos de donaciones culturales que se han basado en la fortaleza de nuestro sistema de biblioteca. Selich es un centro muy importante, muy importante. La vicedecana va a seguir dirigiéndolo. Hemos hecho una excepción. Ustedes saben que un vicedecano, un decano no puede dirigir un centro, pero en este caso hemos hecho una excepción por lo que significa el desarrollo, por lo que significa la
la propuesta que está realizando para no interrumpir ese trabajo. Nos encontramos desarrollando, ustedes bien saben, una agenda en el campo del patrimonio cultural muy fructífera. En la recepción de este archivo patrimonial, Francisco Goloane se une a otros acervos culturales que ya se han descrito, José Manuel Amacea, Genaro Prieto, Yamel Artit, Manuel Rojas, entre muchos otros. Ponemos entonces las capacidades de la universidad al servicio del resguardo de estos bienes culturales, de su puesta en valor, de su difusión. Esto es muy sinérgico. Yo estoy seguro, Juan Francisco, que cuando se conozca externamente esta donación, cuando comencemos a desarrollar todo el trabajo académico, estoy seguro que otras familias, otros escritores, escritoras, otros artistas van a decir, bueno, parece ser que en la Universidad Católica hay un cuidado especial de esta obra, parece ser que es una oportunidad para poder itinerarla a lo largo de Chile, para poder investigarla, para que crezca y se multiplique, y en 50, 100 años tengamos un cuidado patrimonial que de otra manera sería más difícil de tener. Agradezco entonces, Juan Francisco, la confianza depositada en nuestra universidad para el resguardo de esta colección. Reiteramos nuestro compromiso asumido a través de la Facultad de Letras, del Centro de Estudios de Literatura Chilena. También hay facultades como la de Arte, facultades como de Historia y Geografía y Ciencia Política, entre otras, que están, facultades de Arquitectura, Diseño, Estudio Urbano, que están cuidando el patrimonio de manera muy completa, muy profunda y muy de gran futuro. Queremos resguardar entonces la obra de Francisco Goloane, así como queremos resguardar la obra y el patrimonio de nuestra cultura nacional. Muchas gracias, estamos felices de poder estar formalizando este comodato. Gracias. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras. De esta manera, damos por finalizada esta ceremonia. Agradecemos a todas y todos su presencia. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que tengan un buen día.